La Guerra de los Cielos, escrito por Fernando Trujillo y César García Muñoz. Capítulo 9. Accius aún permanecía de pie, mucho después de que el último de los asistentes se hubiese ido. Se forzaba a sí mismo a acudir a aquel lugar con cierta frecuencia. Siempre lo hacía él solo, para reflexionar sobre qué les había llevado a construir el mayor símbolo de respeto y vergüenza en toda su historia. Se trataba de un lugar habitual para los mortales, pero insólito para todos ellos. Por muchos milenios que pasaran, nunca se acostumbraría a tenerlo en su mundo. Su construcción marcó uno de los hitos más significativos y tristes de su extensa historia. La abrumadora sensación de dolor que siempre le atenazaba la garganta cuando estaba allí no le permitía siquiera recordar qué había antes en aquella ubicación. Fuera lo que fuese, tuvo que dejar paso al peor de los templos que un inmortal podía concebir: el cementerio. Su nacimiento tuvo lugar al finalizar la guerra, cuando surgió la sobrecogedora necesidad de hacer frente a la muerte. Pero no era la reflexión lo que había empujado a Accius a volver al cementerio en esta ocasión. Fue la celebración del funeral de dos de los suyos. Acababan de dejar a Edmund y al corredor que tomó parte en la casa de Raven, descansando entre los demás fallecidos. El pensamiento de que se le acababa de negar la eternidad a alguien destinado a ella le hizo estremecer una vez más. No debería haber ocurrido algo así. Ya pasaron con creces hace mucho tiempo. A pesar de haber asistido con regularidad a lo largo de los milenios, Accius estuvo convencido de que no volvería a participar en un funeral. La guerra concluyó y se tomaron las medidas oportunas para que nada semejante fuera posible en el futuro. De hecho, la muerte no se había atrevido a extender de nuevo su negra ala sobre ninguno de ellos durante un periodo de tiempo tan grande que era difícil de calcular. Entonces vino la Onda, y con ella tantos cambios inexplicables, todos para peor. Y ahora la muerte les visitaba una vez más de una manera que jamás había empleado anteriormente, de manos de un menor. A Edmund no le mató otro inmortal, como el resto de los pobladores del cementerio. Edmund era el primero en solicitar una plaza en aquel terrible sitio por cortesía de un humano. Debemos irnos, Accius. La voz de Naela le sacó de su ensimismamiento. Creía que estaba solo. Se giró y vio a la consejera acercándose a él con su melena castaña flotando sobre los hombros. La junta va a comenzar y no querrás llegar tarde siendo tú el convocante. Efectivamente, Accius no quería llegar tarde. Los asuntos que presentaría el consejo no podían esperar y tenía que imprimirles la debida importancia para que esta vez no los desestimasen. Dedicó a Edmund un último pensamiento y se fue con Naela. La cámara del consejo estaba situada en la quinta esfera del nido. Cuando Accius y Naela llegaron a la antecámara, los otros 5 consejeros ya estaban allí. Las inmensas puertas de la cámara permanecían cerradas, señalando que los 3 justos aún no se encontraban en su interior. No habían llegado tarde. Las juntas nunca empezaban sin la presencia de los 3 justos, que eran los cargos más altos en su sociedad, pues únicamente el viejo estaba por encima de ellos. Aunque sí había antecedentes de juntas iniciadas y concluidas sin contar con uno o varios de los 7 consejeros. Accius intercambió saludos y alguna que otra palabra con los demás consejeros, consciente de que todos estaban pendientes de él. Era la 6ª vez desde la Onda que el consejo se reunía, y por tanto, la 6ª vez desde que el viejo había desaparecido. Lo inusual de aquella junta, no obstante, era que había sido convocada con carácter extraordinario por primera vez desde la guerra, y Accius era el responsable de la convocatoria. Las puertas de la cámara se abrieron con un suave murmullo y los consejeros ocuparon sus respectivos asientos. La cámara era una sala amplia de forma ovalada, sin techo. Su pared era del blanco más puro imaginable, y ningún adorno interfería en su extraordinaria sencillez. Nada debía desviar la atención de sus ocupantes. Varias antorchas ardían perpetuamente con un fuego silencioso y anaranjado, extendiéndose desde las paredes como brazos que formaban parte de un todo. Ningún sonido tenía cabida en los confines de la ovalada estancia, salvo las voces de los consejeros,
de los justos y, naturalmente, del viejo. En las excepcionales ocasiones en que se requería el testimonio de alguien ajeno al consejo, era necesario que luciera un collar especial alrededor de su cuello para que su voz fuese audible en la cámara. Este artefacto solo podía ser activado por alguno de los justos o por el mismísimo viejo. Y aun así el invitado solo tenía acceso a su propia voz, mientras estaba en el interior de un círculo de runas grabadas en el suelo. Los justos ya ocupaban sus asientos, como era costumbre, cuando Asius y los demás consejeros entraron en el más rotundo silencio y tomaron los suyos. No precisaban tener cuidado alguno, ni sus pasos ni el roce de sus ropas eran capaces de emitir el más leve susurro. Las 7 sillas de los consejeros estaban dispuestas en semicírculo, y cada uno era libre de sentarse en la que estimara más apropiada. Constituían el nivel más bajo del consejo, y entre ellos no cabía distinción alguna. Los justos se sentaban enfrente del semicírculo, en 3 esplendorosos tronos plateados que flotaban suspendidos a 1 metro del suelo. Asius tomó asiento en una silla que estaba en uno de los extremos, como era costumbre, del que se sabía tendría que ponerse en pie ante los demás miembros del consejo, y alzó los ojos hacia arriba. El lugar del viejo flotaba por encima de todos ellos, mucho más alto que el de los justos, pero un anillo de luz en movimiento era lo único que quedaba desde su desaparición. Asius deseó que el viejo estuviese hoy en la cámara con ellos. Tuvieron lugar las formalidades iniciales, y Asius vio cómo aparecía un fino cristal octogonal de bordes irregulares debajo de una antorcha, en el extremo opuesto de la sala. Era el cristal que recabaría todo lo que allí se dijera, a modo de acta. Ergon dio el habitual discurso de apertura, en el que citó la fecha actual y a todos los presentes, entre otras cosas, y Diacos tomó la palabra. Como todos sabemos, empezó a decir en tono ceremonial, nos hemos reunido de manera extraordinaria a petición del consejero Asius. Le cedo el turno, por tanto, para que nos haga partícipes de sus inquietudes por 4ª vez. La coletilla final no le sentó muy bien al aludido. Diacos era el único justo que no lo había sido desde el inicio de los tiempos. Alcanzó ese honor tras la guerra debido a 2 excepcionales circunstancias. La primera fue que se produjo una vacante cuando el traidor Tanon mató al justo que ocupaba su lugar durante el transcurso de una encarnizada batalla. La segunda circunstancia fue su distinción al valor. Diacos protagonizó la más impresionante de las hazañas cuando derrotó al favorito, el líder de los traidores. Aquella acción marcó el principio del fin de la guerra, la cual concluyó con la victoria de su bando poco después. Su fama y prestigio fueron conocidos por todos, y cada uno de los suyos, y su nombramiento como el tercer justo fue una ceremonia única, ya que jamás anteriormente se había producido una vacante, y menos en un puesto de tan alto rango. Ergon y Renwin, sentados uno a cada lado de Diacos, eran por otra parte justos desde siempre, y nunca habían desempeñado otro cargo. Ergon era el principal obstáculo para Asius. A ningún miembro del consejo se le escapaba que las opiniones de ambos tendían, con mucha frecuencia, a enarbolar posturas enfrentadas. Renwin le preocupaba de una manera muy especial a Asius. Era la única de los justos que le brindaba apoyo en ocasiones. No siempre, pero sí con una moderada regularidad. Si no conseguía convencerla a ella, su causa estaría perdida una vez más, dado que Diacos era poco probable que le respaldara. El héroe no acostumbraba a dejar ver claramente sus inclinaciones concretas, pero en la inmensa mayoría de los casos terminaba fallando a favor de Ergon. Los demás consejeros eran tan insignificantes como él a la hora de tomar decisiones si no conseguía que al menos uno de los justos le brindase su apoyo. Asius soportó el peso de las miradas con elegancia y se colocó en el interior del círculo de runas. Gracias, Diacos. El principal objetivo de mi convocatoria es instar al Consejo a que se reconsidere la puesta en práctica de las medidas defensivas del umbral. Asius hizo una pausa a la espera de que se disolvieran los murmullos y se pasó la mano por su larga melena rojiza. No obstante, me gustaría comenzar por repasar el informe que Diago nos ha enviado,
en el que, como se verá, hay nuevos datos a tener en cuenta antes de tomar una decisión. Procede, Asius, dijo Ergon con tono solemne. Entiendo que los miembros del Consejo ya hayan tenido acceso al mencionado informe, así que pasa a resumir lo que a mi entender son los puntos más significativos. Todos conocemos la misión que desempeñan Diago y su patrulla. Les asignamos como objetivo la captura de Raven. El último intento ha resultado un fracaso, como los anteriores hasta el momento. El menor ha conseguido escapar de nuevo y se encuentra en paradero desconocido. Pero una nueva variable ha interferido en el plan de captura. Cuando Diago tenía el humano en su poder, la intervención no prevista de uno de nuestros antiguos enemigos consiguió liberarle. El hecho de que el enemigo se haya mostrado debería ser tomado en cuenta por el Consejo. Por otra parte, es posible, le cortó Ergon, que también se deba a la falta de competencia demostrada durante la operación de captura. Después de todo, se trataba solo de un enemigo. No era una cualquiera. Diego mencionó cómo percibió su fuerza y era una de las más poderosas con las que se había topado nunca. Las caras de sorpresa que pusieron algunos de los consejeros no pasaron inadvertidas para Asius, lo cual es de lo más apropiado para justificar su fracaso, insistió Ergo. Por no decir que no son unos aprendices. Ahí estaba Diacos, apoyando a Ergon para variar. Diago es un custodio, asignado expresamente para esta tarea, y el enemigo no era más que uno. Deberían haber podido manejar la situación. Asius sintió el menosprecio a la labor de Diago como una punzada en su cabeza. Le consideraba un excelente compañero, con un alto sentido del honor, y por alguna razón las críticas a su capacidad le afectaban de un modo personal. Recordó cuando él también era un custodio, y cómo le salvó la vida a Diago durante la guerra. Desde aquel momento habían sido casi inseparables, y, a pesar del nombramiento de Asius como consejero, pasaban tanto tiempo juntos como les era posible. Su amistad significaba mucho para él, y no estaba dispuesto a tolerar que una mala impresión de Diago quedase flotando en el ambiente. Sinceramente, creo que no es culpa de Diago. No había razón alguna para contar con la intervención del enemigo. Nunca nos habíamos topado con ellos, y menos aún con uno tan poderoso. Eso es discutible, repuso Ergon. Estaban al corriente de que el acceso al agujero ha cambiado de ubicación a causa de la onda, y la probabilidad de que hayan escapado es tan alta que la dábamos por un hecho. Todo esto no hace más que confirmar nuestras suposiciones acerca del clima de Londres. Asius se mordió la lengua. Él era el que había señalado la posible relación entre la nueva puerta del agujero y el frío de Londres, pero la mayoría de los miembros del Consejo lo había tildado de mera coincidencia. Sin embargo, ahora que se confirmaba su teoría, Ergon aprovechaba para apropiársela, como si hubiera sido una idea suya desde el principio. Era una jugada muy astuta contra la que Asius no sabía cómo luchar, y menos en público. Diago no es responsable de lo ocurrido. A Asius no le quedó más remedio que jugar su última baza para defender a su amigo, aunque eso le garantizase la enemistad de Ergon. Tú mismo, Ergon, le nombraste para esta operación. Creo que la actuación de Diago no es la que te ha movido a convocarnos hoy aquí, intervino Renwin. ¿A dónde quieres llegar, Asius? ¿A qué es necesario que despleguemos el escudo sobre la ciudadela para verificar su correcto funcionamiento? También recomiendo que consideremos ubicar el mayor número de los nuestros en el umbral, en especial a los custodios, en vez de tenerlos repartidos por las 7 esferas. Tus sugerencias son verdaderamente inoportunas. Ergon frunció el ceño y Asio se preparó para la usual confrontación de ideas. Vuelves a traer ante el Consejo medidas propias de un estado de guerra, y no es el caso. El avistamiento de un único enemigo no supone amenaza alguna. Nos ocuparemos de él, y del resto de los suyos, llegado el momento. La guerra concluyó hace milenios, añadió Silo, un consejero que Asius ya había catalogado hace tiempo como fiel seguidor del pensamiento de Ergon. Y la ganamos. No se atreverían a volver a intentarlo. Ergon se mostró satisfecho con la aportación de Silo. Estoy de acuerdo con que no estamos en guerra. Asius no se iba a dar por vencido tan pronto. Pero lo que estoy diciendo es que deberíamos prepararnos por si vuelve a suceder. Tampoco nos imaginábamos que una guerra fuera algo posible la primera vez. Asius miraba tanto como podía a Renwin sin que se le notase.
Sabía que Ergon y Diacos no cambiarían de opinión, y necesitaba desesperadamente que sus argumentos captasen la atención de uno de los tres justos. Por el momento, su semblante no le permitía extraer conclusiones respecto a su posición. Se mantenía seria y callada. Las cosas han cambiado desde entonces, dijo Ergon. La ciudadela es inexpugnable. No existe nada capaz de hacer mella en sus muros o en sus puertas, y únicamente desde su interior se puede viajar al resto de las esferas. Por otra parte, les doblemos en número, y no me cansaré de repetir que nunca hemos sufrido una derrota. Un suave murmullo de aprobación acompañó a la última declaración. Ergon era un artista de la palabra y era mortalmente eficaz, influyendo en su audiencia mediante frases que eran justamente lo que el consejo deseaba escuchar. Invertir nuestros recursos en activar el escudo sin motivo alguno es un despilfarro, al igual que abandonar nuestras investigaciones sobre la onda. El escudo se construyó después de la guerra, le recordó Asius. Contamos con él para la defensa de la ciudadela, pero solo lo hemos probado una vez. No sabemos si funcionará tras la onda. Podríamos haber sufrido alguna alteración fatal, como tantas otras partes del nido. No es demasiado pedir que lo revisemos por si acaso. No hay razón para pensar que el escudo presente algún problema en su funcionamiento, dijo Diacos. Su activación requiere de la intervención de 100 de los nuestros, que en estos momentos están inspeccionando la disfunción de la armonía en el nido. Retirarles de esa investigación sería posponer el momento de conocer el alcance de la onda. De esa respuesta no solo dependemos nosotros. El plano de los mortales también está experimentando cambios sin explicación y el número de vidas que han perdido es abrumador. No hacemos esto solo por nosotros. Si perdemos una nueva guerra, si el enemigo se hace con el poder, ¿qué destino crees que les espera a los mortales? Tampoco yo les he olvidado. Perseguimos el mismo fin. La única diferencia radica en las prioridades que tenemos. Yo creo que asegurar nuestras defensas es lo más sensato en estos momentos, a pesar de que implique un retraso en la investigación de la onda. Por segunda vez, no hay ninguna guerra, dijo Ergon con total seguridad. Debemos prepararnos para cualquier cosa, repuso Asius. Si algo nos ha enseñado la onda es que todo es posible, incluso lo que no llegamos a imaginar, y aún desconocemos demasiado. No sabemos dónde están los neutrales, o si los durmientes tienen algo que ver con los recientes acontecimientos. Ni los unos ni los otros son una amenaza, aseguró Ergon. Son muy pocos y ni siquiera se atreverán a asomar la cabeza. Estarán escondidos en alguna parte, y así seguirán. En cuanto concluya la investigación de la onda, les atraparemos. Además, hasta que regrese el viejo, mantendremos las cosas tal y como están. Seguiremos fieles a sus últimas órdenes. Asius recordó la reacción de Diago cuando él expresó sus dudas respecto a si el viejo iba a regresar. Su amigo se encolerizó tanto que convirtió en astilla la silla sobre la que se sentaba. Esta vez debía ser más sutil con sus insinuaciones o le brindaría a Ergon involuntariamente el arma perfecta para aplastarle en ese debate. ¿Y si el viejo tardara en regresar? Asius empleó un tono cauteloso e inocente. Podría ser que se demorase mucho todavía. No podemos seguir pensando que mañana estará de nuevo entre nosotros. Sus órdenes no tenían en cuenta la onda. Por tanto, nuestras acciones deberían basarse en los sucesos recientes. ¿Qué estás insinuando, Asius? La voz de Ergon abandonó su seguridad y se tornó más grave. Que el viejo no nos pusiera al corriente de la onda no significa nada. Tiene sus razones, al igual que las tiene para no estar ahora presente. No lo dudes. No nos corresponde a nosotros dudar de sus decisiones, solo acatarlas. La onda forma parte de algún plan del viejo, secundó Diacos. Que no lo comprendamos no cambia ese simple hecho. Nuestro deber es mantener las cosas como están hasta su vuelta. Si es que vuelve, pensó Asius, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. La pareja de justos estaba resultando el muro de obstinación más complicado de derribar con el que Asius se hubiera topado jamás. Renwin continuaba atenta a la pantalla verbal sin exteriorizar sus emociones. Asius sintió una punzada de desesperación al constatar que iba a perder la discusión. La postura de Ergon era demasiado firme y Diacos era el héroe de la guerra. Nadie osaría contradecirles en público. Estaba solo. Aun así no podía abandonar. Sus convicciones eran muy fuertes y estaba seguro de que si no podía ganar hoy, podía al menos sembrar la duda para otro momento.
Del mismo modo que la onda forma parte de un plan del viejo, según dices, Diacos, que empecemos a tomar nuestras propias decisiones puede ser parte de ese mismo plan. Voy a hacer un esfuerzo por contenerme entre tus palabras, Asius, ya que pareces menospreciar cuánto hacemos en el Consejo. No cabía duda de que Eragon estaba ya a punto de declarar abiertamente la guerra a Asius, tomando nuestras propias decisiones. Si no lo ves, quizás sea porque no son las que tomarías tú. Pareces no ser consciente de lo que sabemos de la onda hasta el momento. Asius lo sabía perfectamente, pero juzgó oportuno callarse y no echar más leña al fuego. La armonía del nido se está deteriorando y el proceso aumenta con el paso del tiempo. Desde la onda no podemos ascender a la morada, la séptima y más importante esfera. De acuerdo con las primeras estimaciones, si no corregimos el problema, en unos 20 años el nido desaparecerá o algo peor, y la Tierra correrá la misma suerte. Puede que incluso antes. Es posible que estemos luchando por evitar el fin de la existencia y no veo cómo esto no debe ser el foco de todos y cada uno de nuestros esfuerzos. Asius ardió en deseos de explicárselo. Si el enemigo les vencía en una nueva guerra, estarían perdidos en un periodo de tiempo muy inferior a 20 años. Pero sabía que enfrentarse sin pruebas a Ergon y al héroe era un suicidio político. Y, en honor a la verdad, sus teorías se basaban en una mezcla de conjeturas y suposiciones, no en algo sólido. Ergon estaba enfadado y no le escucharía, así que desistió de intentar hacerle ver que él solo pedía un pequeño retraso en los grandes planes para evaluar sus posibilidades si atacaban el umbral. Asius adoptó una postura de derrota con la esperanza de aplacar la ira de Ergon y siguió escuchando el discurso. Nuestras prioridades, en consecuencia, son proseguir las investigaciones y atrapar a Raven lo antes posible. Todo parece indicar que la onda y él están íntimamente relacionados. Debemos averiguar hasta qué punto y en qué medida Raven posee la clave de la onda. Asius tenía demasiado claro que una votación no iba a ser necesaria para decidir si se aprobaban las medidas sugeridas por él. No obstante, repasó los rostros de los 6 consejeros mientras regresaba a su asiento por si descubría algún signo de apoyo. Solo Naela le miraba con un destello de comprensión en los ojos. Era un comienzo, pero uno muy pequeño. Para que una propuesta saliera adelante en el Consejo, el recuento de votos a favor debía superar al de votos en contra y al de abstenciones, pero los votos de los 7 consejeros sumados, en el excepcional caso de que todos estuviesen de acuerdo, contaba tanto como el voto de uno de los justos. Por consiguiente, partiendo de la base de que Ergon y el héroe estaban en su contra, Diago necesitaba a Renwin y a todos los consejeros de su parte, lo cual era sumamente improbable, y con todo eso no conseguiría más que un empate. Tendría que redoblar sus esfuerzos para conseguirlo. No partía de una posición ventajosa. Asius no era un consejero desde el inicio de los tiempos. Al igual que Diacos, se ganó el honor tras la guerra, pero al no estar considerado un héroe como él, aún percibió un cierto recelo en las miradas de casi todo el consejo, salvo de Diacos, Naela y Renwin. Era preciso que les abriese los ojos. Podía estar equivocado respecto a la amenaza que suponía el antiguo enemigo, pero algo le decía que no estaban actuando como cabía esperar. La onda lo había cambiado todo, y sin embargo, el consejo seguía actuando de la misma forma que siempre, como si el viejo aún lo supervisara. Antes de la onda, el consejo nunca había tenido que afrontar decisiones de semejante envergadura. El viejo se ocupaba de eso. Pero ahora estaban solos, y Asio sentía en el fondo de su ser que las próximas batallas debían ser libradas de una manera radicalmente diferente a las que estaban acostumbrados. Se sentó en su silla y aguardó con paciencia a que denegaran formalmente su petición. Asius no escuchó la voz de Ergon clausurando la junta. Absorto en sus pensamientos, salió el último de la cámara y echó un vistazo al anillo de luz que flotaba en las alturas al tiempo que se preguntaba dónde estaría el viejo. Los demás ya se habían alejado. Asius fue tras de ellos. No debería rendirte, Asius, dijo Diacos a su espalda. Noto mucha pasión en tus argumentos. Un sentimiento tan puro no puede estar completamente equivocado. Un cumplido extraño, le replicó, intrigado. Se paró para que el héroe le alcanzase, sobre todo viniendo de quien tantas veces me ha rebatido. Era solo para ver hasta dónde llegan tus convicciones, explicó Diacos con una sonrisa imprecisa. Por lo visto, no lo suficientemente lejos. ¿No lo dirás por mí? Diacos fingió asombro. En realidad, me ha parecido muy interesante lo que has comentado hoy.
¿De veras crees que el viejo no volverá? Oh, vamos, sé que no has dicho eso durante la junta. Tus palabras han sido muy comedidas, pero tus ojos no. Asius estaba impresionado por la perspicacia de Diacos y también algo disgustado. No le gustaba que alguien leyera tan bien sus ojos. Tendría que andar con más cuidado en presencia del héroe en el futuro. No estoy seguro de que no vaya a volver. No tengo pruebas de que. No hace falta que midas tus palabras conmigo. Ahora no estás hablando con un justo. Estás hablando con un amigo. Asius no sabía cómo tomarse aquello. Nunca había mantenido una relación especialmente estrecha con él, y podía ser una oportunidad de aproximarse a uno de los justos, pero la historia de Diacos le contradecía. En las escasísimas ocasiones en que el héroe no había tomado parte por Ergon, se había mantenido ajeno a la discusión, absteniéndose en las votaciones, y, desde luego, hoy había estado tan en consonancia con Ergon que, de haber tenido la misma voz que él, Asius no los hubiera podido diferenciar. Veo que tus dudas te impiden creer en mis palabras, dijo Diacos con mucha calma. Supongo que es normal. Está bien. Asius se rindió a la tentación de intentar convencer a uno de los justos, y nada menos que a la leyenda de la guerra. No es que piense que el viejo no vaya a volver, pero creo que lo más acertado es actuar como si no fuera a hacerlo. Asius hizo una pausa y miró a Diacos, consciente de que lo que acababa de decir era algo que casi nadie aceptaba. Se preparó para una reprimenda. Diacos no dijo nada y le invitó con un gesto a continuar su explicación. No creo probable que el viejo regrese a tiempo de salvar la crisis de la onda. No sé por qué, pero así es como lo siento. Y si lo hace, mejor que mejor. Pero por si acaso, lo mejor sería, en mi opinión, que actuásemos por nuestra cuenta. No debemos limitarnos a esperar. Entiendo perfectamente que no te sinceras con el consejo, como acabas de hacerlo conmigo. El héroe dejó escapar una suave carcajada. Asius nunca la había visto fuera de un ambiente formal y le sorprendió verle expresarse con tanta naturalidad. La cara que hubiera puesto Ergon me habría sorprendido más que la onda. Agradezco tu sinceridad y te diré que estoy considerando tomarme más en serio tus observaciones. Pero has votado en mi contra. Naturalmente. Es mi deber emitir un voto acorde con mi conciencia, y, por el momento, creo que Ergon está haciendo lo correcto. No obstante, tus palabras me han hecho pensar, y me gustaría profundizar más en tus ideas. Es algo estúpido negarse opciones a uno mismo. Para mí sería un honor explicarte mis ideas. Podemos reunirnos. Diaco levantó las dos manos, y Asius se calló. Lamentablemente, mi tiempo es limitado y mis obligaciones no me permiten emplearlo en atenderte todo lo que me gustaría. Pero mi intención es firme. Yo había pensado en enviarte a Saidón, mi ayudante personal, para que te apoye en cuanto necesites y me transmita tus ideas. Solo si consideras que será algo positivo, por supuesto. Claro que sí. Saidón será bien recibido. Él te mantendrá al tanto, y cuando dispongas de tiempo podemos pulir los detalles más significativos. En eso quedamos. Te enviaré a Zaidón hoy mismo. Asius se sintió algo menos intranquilo. Después de todo, quizás hubiese conseguido algo importante en la junta que acababan de celebrar.